Saludamos, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Héctor, buenas noches para vos y para quienes nos están acompañando del otro lado. El placer de estar nuevamente en este estudio en el que en el día de ayer, hace poco menos de 24 horas, tampoco terminábamos de dilucidar bien hacia dónde iba la fórmula ganadora. Y un escrutinio que técnicamente no terminó, que el Supremo Tribunal de Justicia dio por finalizado, pero que quedan 5 puntos todavía por contabilizarse y eso lo tendremos recién cuando conoceremos los resultados finales. Ahí estamos viendo imágenes de una jornada electoral que ayer cubrimos desde el Centro de Medios con un amplio trabajo tanto en UniTV como en Radio Universidad en cuanto a lo que fue esta 11ª elección para elegir a gobernadores y también autoridades municipales. Hay muchos datos que dejó la jornada del día de ayer y muchos datos que tienen que ver con esta elección. Algunos los repasábamos, pero me parece interesante poder volver a abordar lo que fue, porque creo que estuvo en los debates y en los análisis del día de hoy. La baja participación, algo que algunos pueden llamar la alerta a la falda, porque aquella elección que se dio en los primeros días de marzo de este año particularmente alertó sobre un 51% del padrón que había concurrido a votar allí en esa localidad cordobesa que ayer en la gobernación eligió por voto electrónico. Tenemos una placa para compartir en torno a eso y a la participación que tiene que ver con lo que ha dejado esta elección, particularmente en Villa María. La compartimos ayer, pero no es menor volver a compartirla hoy porque los números de nuestra ciudad están por debajo de lo que tiene que ver con la media provincial. De un padrón de 73.928 electores en Villa María votaron 45.383, es decir, que fue a las urnas el 61,39%, un número que podemos asemejar y que podemos llevar en paralelismo con lo que sí ocurrió en otras provincias y en elecciones provinciales, no así en municipios, porque por ejemplo en Villanueva la participación, y allí se elegían autoridades municipales, pasa el 70%. Ahora, el título entonces es prácticamente 4 de cada 10 villamarienses no fue a votar. 4 de cada 10 villamarienses no fue a votar, bien lo decís vos, Héctor, un número que se da en esta ciudad, pero que también si uno se va a otras localidades de la región puede subir incluso arriba del 80%. Hay una participación dispar si vamos en las municipales, si analizamos los 229 municipios que ayer votaron en la provincia, lo mismo pasaba el 11 de junio cuando votaron 88 o el 4 de junio cuando votaron algunos más también, que tenían que ver con esto, una participación dispar. Ahora bien, lo que ocurrió en la provincia de Córdoba va casi en consonancia con la mayoría de las provincias argentinas que han votado este año, una baja participación en cuanto al electorado. Y hablando de elecciones, ayer cerrábamos ese operativo elecciones con una pregunta al intendente de la ciudad, a Martín Gil, sobre cuándo iba a estar la fecha. Se le preguntó sobre la fecha, se le preguntó también sobre si tenía candidato o no el espacio. Gil dijo que se venía la firma del decreto y ese decreto lo tenemos en pantalla porque, claro, esta mañana, cerquita del mediodía, a través de su cuenta oficial de Twitter, el intendente Martín Gil convocó a las elecciones para el 1 de octubre. En el día de hoy firmé el decreto número 555 que convoca a elecciones para elegir al próximo intendente, concejales y tribuno de cuenta y auditor general de la ciudad. La fecha será estipulada para el 1 de octubre, para el 1 de octubre de 2023. Domingo, ¿verdad? Sí, claro, domingo. Bien lo hablabas ayer, Héctor, tanto en Radio Universidad se hablaba sobre la fecha y también aquí en el operativo en UniTV, sobre si esa fecha sería a comienzos de octubre. El intendente dijo, va a ser los primeros días de octubre, va a ser el primer día del mes de octubre. Ese domingo, 96 días antes, lo convocó el intendente Martín Gil. Allí estamos compartiendo imágenes del decreto que lleva a su firma, que convoca a la Junta Electoral a trabajar en este sentido. Junta Electoral que ya juró hace varias semanas frente al Consejo Deliberante. Ahora, ayúdame entonces, ¿cómo vamos a seguir votando? Hablando de los villamarienses y los que nos queda a nosotros. Las municipales queda claro, el 1 de octubre. Y antes tenemos las PASO. Y antes vamos a votar el 13 de agosto en las primarias abiertas para elegir, en nuestro caso, sí, a presidente, en realidad a los candidatos, porque vamos a votar entre precandidatos, y luego vamos a votar también en lo que tiene que ver con diputados, también ese 13 de agosto. En la provincia elegimos 9 diputados y diputadas. 13 de agosto y 22 de octubre, en noviembre habrá fechas si hay o no balotaje, y en el mes de octubre también vamos a estar eligiendo al futuro intendente. Octubre con seguridad. Hablemos específicamente de los villamarienses. Votamos 2 veces, ya es
Es un hecho y veremos después en noviembre. Pero por lo pronto lo que queda es agosto, octubre, octubre. Sí, 13 de agosto, 1 de octubre y 22 de octubre las próximas elecciones nacionales, municipales, nacionales para elegir autoridades. Eso es lo que se viene. Vamos a ver ahora, 96 días antes, cumpliendo con lo que marca la Carta Orgánica, más de 90 días antes, el límite es 90 días para convocar a elecciones. Bueno, ahora está en manos de la Junta Electoral, vamos a conocer seguramente en los próximos días el cronograma, cuándo empezará la campaña electoral, quiénes serán los candidatos, porque los espacios después del resultado electoral del día de ayer seguramente comenzarán a definir los candidatos. Y hablando del resultado electoral del día de ayer, vamos a hablar de los números que ha dejado esta elección, vamos a hablar de lo que pasa a nivel provincial y de cuál es el resultado. A esta hora, con el último corte que hizo la empresa que está a cargo del recuento de votos y con un porcentaje que deja un 5% todavía afuera. La lista encabezada por Martín Yarlora de Hacemos Unidos por Córdoba en la categoría gobernador, 42,76% es lo que tiene, con el 94,90%. Es el corte que se hizo a las 6 de la mañana de hoy y hasta aquí dijo la justicia electoral que se va a llegar. El resto se hará en el escrutinio definitivo. 39,76% se lo llevó Luis Juez, el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. Después llega el Encuentro Vecinal Córdoba con Aurelio García Elorrio, el gran ausente de las listas nacionales a diputados, que siempre presentaba lista propia, no presentó este año. La sorpresa, hombre que tiene por estas horas la posibilidad de entrar a la legislatura provincial, Agustín Espachesi, es la segunda vez que va como candidato a la provincia, 2,49% por La Libertad Avanza. Después la izquierda y después la representación provincial del kirchnerismo. Tenemos otra placa que también tiene que ver con los números de la elección provincial, porque ahí siguen el resto de las líneas, pero me quiero detener en la última, porque el 4,91% de los votos se llevaron los votos en blanco. Esto quiere decir, entre otras cosas, que primero salió Yarlora, segundo salió Juez y tercero los votos en blanco en la categoría gobernador en la provincia de Córdoba. Habrá que debatir, ¿es la boleta única? ¿Falta educación? ¿No falta educación? Hay algunos números más finos y más detallados que tienen que ver con cómo se eligió en el día de ayer. No creo que solo tenga que ver con la boleta única, pero vamos a avanzar sobre eso seguramente más adelante. Ahora, ¿y la unicameral? ¿Se sabe ya cómo queda? Bueno, la unicameral es la gran duda, porque así como fue una puja voto a voto en la gobernación, si nos ponemos en la unicameral vamos a compartir cómo está el resultado a corte, a esta hora, con porcentajes que son menores, porque son menos los votos que están contabilizados en la unicameral, pero casi también es el 95%. Tenemos una placa también con estos resultados y los estamos compartiendo en pantalla, porque aquí, por primera vez desde que tenemos unicameral en la provincia de Córdoba, habría una fuerza opositora arriba en la unicameral. Juntos por el Cambio tiene 35,39% y Hacemos Unidos por Córdoba 35,07%, con un corte del 94,90%. Como decíamos, mire, 35,39 a 35,07. Si empezamos a sacar el DON, si queremos calcular cuántos legisladores por distrito único llevarán cada una de las fuerzas, le tocan 20 a cada uno de los principales espacios. Bueno. Y 4 otras bancas, porque son 44 por distrito único, Héctor, que le van a quedar a fuerzas menores. 20, 20 y 4. Sí, y a eso se le suman los legisladores departamentales, que Juntos por el Cambio tiene 2 más que Hacemos Unidos por Córdoba, y esto hace que a esta hora la legislatura tenga este mapita. Tenemos allí cómo quedan las 70 bancas de la legislatura. Las de amarillas corresponden a Juntos por el Cambio. Luego tenemos las que corresponden a Hacemos Unidos por Córdoba. Y mirá, 4 bancas. Una que se va para Creo en Córdoba de Todos. Ahí muy justito entraría con el sistema DON quien era su candidato a gobernador. El FIT se lleva una banca. Se lleva otra banca, Encuentro Vecinal Córdoba, Aurelio García Elorrio, y una banca, como novedad, la de La Libertad Avanza en la legislatura cordobesa. Esto es a esta hora. ¿Por qué decimos que es a esta hora? Porque quedan, usted recuerde que hay unas poquitas centésimas de diferencia entre lo que tiene a esta hora Juntos por el Cambio y lo que tiene a esta hora también el espacio Hacemos Unidos por Córdoba. Pero faltan 5 puntos todavía para votar, que no cambiarían la tendencia en la gobernación, pero que algunos dicen puede sumarle algún porcentaje más, que cuando entremos a dividir para calcular cuántas bancas le corresponden a cada espacio, permitiría cambiar este mapa. A esta hora podemos decir que
Un gobierno provincial que tiene desde el año 2019 una mayoría automática, una mayoría agravada en la legislatura, con gran parte, mucho más del 50% de las bancas a su favor, en este caso pasaría a tener bancas opositoras como primera minoría. Y lo mismo va a ocurrir en el Tribunal de Cuentas con estos datos, porque tenemos los resultados también del Tribunal de Cuentas provincial, donde también está arriba Juntos por el Cambio, y donde un hombre que integra y que encabeza esto es un hombre del juecismo, muy fuerte, hombre del juecismo. Bueno, este es un lugar importante. Una mujer, perdón, digo, muy del importante. juecismo, sí. Tribunal de Cuentas, entonces le queda juez, por así marcarlo. María Leiva, que es una mujer muy cercana al riñón de juez y que tiene el órgano de contralor. Entonces pensemos esto, a esta hora tenemos un gobierno provincial que gana por pocos puntos. Tenemos un gobierno provincial que puede tener una legislatura en contra y tenemos un gobierno provincial que tendría un tribunal en contra. Esto no pasa de esta forma desde que tenemos unicameral, al menos en la legislatura de Córdoba. Es una situación, bueno, que nos va a llevar a muchos puntos de consenso en el gobierno que se viene a partir de diciembre. Y tenemos, Héctor, porque no solo votamos, claro, a nivel provincial, también votamos en el departamento, y vamos a hablar ahora de lo que pasó en el Departamento General San Martín. Hace un ratito dialogábamos en Radio Universidad con el gran ganador del departamento, que tiene que ver con Alfredo Nigro, el primer radical, el primer no oficialista del gobierno provincial que va a ocupar la banca del Departamento San Martín desde que existe la unicameral, desde el año 2001. Eso no había ocurrido antes en el día de ayer. Ayer cerrábamos en los años. En el día de ayer, es el candidato más joven, ¿no? 33, 34 tiene. Tiene 34 años, es el candidato más joven. Va a integrar un grupo de legisladores jóvenes, pero también como esta novedad, ¿no? Con esta banca que va a estar ocupando. Alfredo Nigro, 40% sacó, y el que quedó en segundo lugar, el intendente de Villanueva, Natalio Graglia, que quedó 10 puntos por debajo. Ayer fue uno de los datos y de las noticias de la jornada en su departamento, en el Departamento General San Martín, que podríamos creer o que podíamos prever que era un hombre fuerte. Bueno, Alfredo Nigro dijo hace un ratito en Radio Universidad, con una campaña tradicional. Caminamos, estuvimos casa a casa explicando cómo se votaba, mostramos cómo se votaba con boleta única, y queremos llevar las propuestas y la defensa de este departamento que va a representar ya de forma efectiva por los próximos 4 años en la legislatura unicameral. Bueno, a ver, juez no termina de reconocer de que perdió, ¿sí? No lo ha llamado, ya dijo que en principio no lo estaría llamando, todavía faltan estos 5 puntos en discusión, por un lado, pero luego en sus declaraciones se deja entrever de alguna manera como perdedor, a tal punto diciendo, es la tercera y más o menos así, para mí es la vencida. Salí en algunos canales capitalinos haciendo referencia que no volvería a presentarse para gobernador. Bueno, eso lo dice el juez, después que no volvería a presentarse, veremos cuando pasa el tiempo si cumple o no con su palabra, pero lo mismo que marcás vos que dice el juez, lo dicen algunos dirigentes. Alfredo Nigro hace un rato decía en Radio Universidad que tampoco cree que el resultado esté todo dicho, pero por ejemplo, Marco Ferrer, el intendente de Río Tercero, ayer cuando salió a hablar después de las elecciones y cuando ya estábamos nosotros casi terminando el operativo Elecciones Aquí, cerca de las 11 de la noche, dijo, no vamos todavía a decir que se ha perdido, pero la tendencia marcaría por menor diferencia que Yarlora es el próximo gobernador, reconociendo un hombre fuerte de la UCR, reconociendo que juez había perdido esta contienda electoral. Veremos qué pasa en las próximas horas cuando llegue el escrutinio definitivo. Juez no ha reconocido, como bien lo marcas vos, y un Yarlora... Vos me hablás, a ver, ¿me estás diciendo próximas horas para el escrutinio definitivo? Sí, bueno, se vienen varios días hacia adelante. Ajá. Hay que ver qué pasa a través del Tribunal Superior de Justicia, que va a iniciar una investigación sobre ese sistema que creíamos nos iba a dar los datos mucho más rápido. Hay escuelas que no han sido cargadas, hay escuelas de la región, Héctor, hoy estuve chequeando los datos, los vamos a ver en un ratito, que todavía no están cargadas en la página oficial. Hubo una demora y hubo una falla. El propio Yarlora, cerca de las 2 de la mañana, salió y dijo, nos están impidiendo festejar en el día de hoy porque no tenemos en claro los datos. Bueno, además de decir otras cosas, como despegarse un poco de Schiaretti y poner un punto cero más allá de los 24 años hacia atrás. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con los números que ayer se repitió, tanto en el discurso de juez, pasada la hora de la madrugada, 1 de la mañana más o menos, y el de Yarlora, que llegó poco más después de las 2 de la mañana. Se repitió eso, los errores en las cargas de datos, la demora en las cargas de datos. Ambos espacios se quejan sobre eso, veremos qué pasa. El Supremo Tribunal de Justicia, Héctor, va a estar investigando a la empresa que tenía a su cargo esto, como datos y
como perlitas. Hay una escuela, por ejemplo, que está a 4 cuadras del lugar de carga de datos y que todavía no figura en los datos y no va a figurar porque hasta acá llegó el trabajo de esta empresa. Bueno, para ver y para llamar la atención también, ¿no? Porque hemos estado contando nosotros, y no de mala intención, sino por lo propio que se había informado desde el gobierno provincial, de que esto iba a ser una celeridad en los datos. Hay que ver a veces si necesitamos datos rápidos o si necesitamos la certeza en los datos de la manera más transparente posible. Transparencia acá hay, pero también hay que analizar un poco esto que se ha vendido, ¿no? Rápido vamos a tener los resultados y anoche nos fuimos a dormir cerca de las 3 de la mañana todavía discutiendo de quién iba a ser o no el gobernador electo en el día de hoy. Bien, queda algo, por lo menos una línea en materia nacional, porque es mucho lo que se está avanzando. Sí, en materia nacional nos adelantamos hacia eso para repasar algunas de las fórmulas, porque también el viernes cuando nosotros estábamos en la veda se daban algunas noticias del ámbito nacional y conocíamos allí algunas cuestiones que tienen que ver con las fórmulas que van a representar a la provincia de Córdoba para diputados, pero también a las fórmulas que vamos a tener en el cuarto oscuro en las PASO, el 13 de agosto, como candidatos a la presidencia de la Nación. Allí tenemos una infografía que nos muestra cuáles serán las fuerzas políticas que vamos a encontrar en agosto en cuanto a las primarias abiertas. Dentro de Unión por la Patria, la fuerza que hoy es el Frente de Todos, que tiene esta denominación, vamos con los candidatos a la presidencia. Por un lado Sergio Massa, por el otro Juan Grabois. Además, en Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Dentro de La Libertad Avanza, Javier Milei. Juan Schiaretti con Florencio Randazzo en Hacemos por Nuestro País. A prestar atención, ¿qué va a hacer Schiaretti después del resultado de las elecciones de ayer? ¿Se mantendrá esta candidatura? ¿No se mantendrá? Bueno, me parece que todavía estamos calientes para analizarlo, pero habrá que prestar atención a los próximos días. En un partido cordobés que se vendía como, bueno, como baluarte, pero que ayer ha tenido una fuerte impronta y derrota en los números electorales. Antes de ir a la pausa, Gaby, te traigo de nuevo para Villa María y te hago la consulta, porque en realidad hay una incógnita. Sabemos, los villamarienses votamos para intendente el 1 de octubre. Desde la oposición, ayer lo decía Karina Bruno, nosotros ya tenemos decidido. El candidato ya lo tenemos totalmente definido porque es quien mejor mide. Pero desde el oficialismo, no. Así que, por lo tanto, no se termina de arrancar con la campaña porque precandidatos anotados hay un montón. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué fecha se definirá el candidato? Es una buena pregunta porque se vienen por delante 90 días, 95 ya contando, 90 días hacia adelante, y hay que ver cuáles y cómo se elige a ese candidato. Ayer llegaban muchas fotos de tal precandidato votó en tal escuela, tal precandidato va a votar en aquella escuela, pero hay que elegir a uno. No tenemos primarias abiertas en Villa María. Digo, hay que elegir a uno si el peronismo va unido en la ciudad. ¿Quién será el que mejor mide? ¿Será el que mejor mide? ¿Se definirá por una encuesta? ¿Se definirá por algún otro método? Creo que el resultado de las elecciones de ayer va a hablar mucho de lo que va a pasar. Escuchaba a Verónica Navarro, la única del espacio del peronismo cordobés, de Hacemos Unidos por Córdoba, con representación en la ciudad, que va a entrar a la legislatura, decir, bueno, las urnas están hablando de esto. Una Verónica Navarro que no solo es autoridad alterna del PJ local, sino que es la pareja de Eduardo Acastelo. ¿Se viene la unidad en Villa María? ¿Cómo se define el próximo candidato? Bueno, será materia de las próximas semanas. Gracias.